sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrito. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase de este martes 13. Que no dice nada sobre no hacer pases, ¿no? Hay otras cosas que supuestamente hay que evitar en estas fechas. Por primera vez desde que empezó el año, pareciera que hubo algunas horas sin que explotara nada por los aires, sin que llegara ninguna noticia de afuera o de adentro que hiciera parar las rotativas. Y eso de alguna manera permite frenar un poco la pelota, hacer algunos de estos balances que se suelen hacer al final, al comienzo de los años. Y de alguna manera ya prepararnos mentalmente para entrar al tercer año de gobierno de Javier Milei, que claro, empezó en realidad hace algo más de un mes, el 10 de diciembre, cuando Milei daba este mensaje a todos los argentinos. Argentinos, habiendo terminado los 2 primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña. Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, los 14 millones de argentinos que salieron de la pobreza son como el abrazo de Milei con los brigadistas del sur, ¿no? Básicamente una mentira, una generación de la imaginación o de la inteligencia artificial. Ahí se ve el mensaje que compartía ayer el presidente, si nos están siguiendo en YouTube o a través de la tele, donde está en el sur dándole la mano a un brigadista con un cartel que dice: gracias a todos los que trabajaron, nada más heroico que arriesgar su vida por salvarla de otros. El problema es que Milei nunca estuvo en el sur, nunca le dio la mano a un brigadista, de hecho les recortó el presupuesto, echó a la mitad de sus compañeros, tienen sueldos de menos de $1 millón. Uno le preguntaría al presidente en todo caso si en el ranking de heroico brigadista le gana a evasor o queda un poquitito abajo, ¿no? Porque ahí vamos viendo cuáles son los héroes. Bueno, también está los contrabandistas. Habría que hacer, ¿no? El top de héroes de Milei. No es la primera vez, vieron que decía este mensaje que dio en diciembre, y ahora vamos a empezar a crecer. No es la primera vez que Milei promete que ahora sí vamos a empezar a crecer. Ya en abril del 24, cuando llevaba apenas 3, 4 meses en el poder, ya tenía que empezar a decir, bueno, tranquilo que ya vamos a empezar a crecer, ¿eh? Miren que la economía ahora sí se va a ir para arriba como pedo de buzo. Digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal. Menos mal. Bueno, ahora sí hay ancla nominal, ¿no? Y todo ese ahorro que dice Milei que le devolvió al sector privado, uno se pregunta ¿dónde está? Porque obviamente en el bolsillo de la mayoría de los argentinos no está. Miren este gráfico, se ven 3 líneas, las 3 líneas crecen. Hay 2 que crecen un poquito menos, que son las jubilaciones y los salarios, y la tercera, la más oscura, que crece un poquito más, es la inflación. Bueno, la diferencia entre la línea de arriba y las 2 líneas de abajo es todo lo que se quedaron los ganadores de este modelo. Principio de revelación, en todo caso, cuando Milei habla de sector privado no está hablando de vos. Cuando Milei habla de sector privado no está hablando ni de un trabajador, ni de un cuentapropista, ni de alguien que tiene una pyme. Eso aparentemente
No sé qué será, pero sector privado para este gobierno no es. Quiero mostrarles algo curioso. Escuchemos a Milei un año más tarde del pedo de Buzo, en abril del año pasado, del 25, haciendo otro pronóstico. Miren que ahora sí, la inflación, olvídense, para la segunda mitad del año perfora el 1%. Abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%, y cuando entremos, fíjese que a mitad del año que viene se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Bueno, después apareció un paper de un alumno en una universidad que decía que en realidad en vez de 2 años eran 2 años y medio. Lo cierto es que si vemos lo que sucedió con la inflación en el siguiente gráfico, vamos a ver que el gobierno de Milei tiene 2 procesos muy claros. Primero, una inflación que cae del 20% de enero del 24, pico causado, entre otras cosas, por una mega devaluación, y que luego se empieza a planchar en mayo del 24, justo después de la primera predicción de Milei, y se termina de planchar después de octubre del 24 y entrar, digamos, en una planicie que duró todo este 2025. Claramente hay 2 etapas ahí, muy distintas y muy separadas. Obviamente que cuando Milei estaba hablando y decía que iba a tender a cero, fue cuando empezó a volver a subir. Si se fijan, el final, los últimos 7 meses son todos en subida, es a partir de que Milei dijo, ahora se va a cero. Pero miren el gráfico de actividad económica. Porque en general vemos gráficos o vemos números sueltos. Dicen, bueno, este mes dio tanto, y el gobierno obviamente que elige en un menú que tiene para ver si destaca la interanual, la intermensual. Todos los meses busca la forma de que le dé más o menos bien o menos mal el número. Pero cuando vos lo que haces es trazar la variación, no medir cuánto varió, sino con respecto al número absoluto, se ve muy claro una imagen parecida. Esto es actividad económica. Tomamos como cero noviembre del 23, en el último mes del gobierno del Frente de Todos. Durante los primeros 6 meses se desploma casi 10%, y después lo único que hace es empezar a recuperarse muy lentamente, con irregularidades, es decir, con subidas y bajadas, no es sostenido, pero nunca se acerca a recuperar ni la mitad de lo que se perdió en ese primer bajón. Esto así no te lo muestran muchas veces, te van mostrando, insisto, el dato mes por mes, pero esta es una buena forma de ver cómo se va haciendo la curva. Y si te fijas, solamente la actividad industrial, no toda la actividad económica, sino la industrial, que es la que da más puestos de trabajo, más valor agregado, mejores salarios, ves una curva más parecida y más chata todavía. Ahí hay una pequeña recuperación a fines del 24, pero después línea plana. Se dan cuenta que tienen todas la misma forma, ¿no? Cuando cae la inflación, cae la actividad y cae la actividad industrial. O mejor dicho, cuando cae la actividad y la actividad industrial, entonces se arrastra consigo a la inflación. Cuando deja de caer la actividad industrial y cuando deja de caer la actividad general, deja de caer también la inflación. Y la conclusión que se puede sacar es que si la inflación cayó hasta el nivel que está ahora, vamos a conocer pronto cómo cierra el año, pero en torno al 2 y pico mensual, es porque hubo un industricidio que le tiró ese martillazo por la cabeza, con 60.000 empresas cerradas en 2 años, con cientos de miles de puestos de trabajo formal perdidos también en 2 años, algo que sigue pasando además todos los días, a veces por goteo y a veces en olas un poco más grandes, y que va a seguir pasando, porque adivinen qué pasaría con la inflación si empieza a crecer la actividad y si empieza a crecer también la actividad industrial. Imagínense si esos gráficos se desacoplarían o seguirían también funcionando a la par, como si estuvieran bailando. El único plan del gobierno, queda claro a esta altura, es demorar el momento de la reactivación hasta que a través de nuevas leyes, a través de la fuerza bruta, a través de la amenaza de Trump, a través del cansancio o de lo que sea, cuando se reactive la economía,
la patronal no tenga del otro lado nadie discutiendo por sus condiciones de trabajo. O esos que estén discutiendo sean demasiado pocos o no tengan las herramientas para poder incidir en esa discusión. Básicamente que no puedan reclamar la porción que les toca, no una porción más grande. Acá, a diferencia de lo que pasaba en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, no se está peleando para ver si los trabajadores pueden agrandar un poco la porción de la torta que les toca, sino recuperar lo que le sacaron del bolsillo, que es la diferencia entre esas dos líneas que veíamos al principio, la de la inflación y la de los salarios y las jubilaciones. Miren, hablando de jubilaciones, vamos con otro archivo de Milei diciendo lo bien que la estaban pasando los jubilados ahora que la economía pum para arriba. Digamos, ¿cómo es esto? El tema jubilados. A ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron, en el pico llegaron a caer 40%, se fueron 30% abajo, ¿y ahora? Con una bomba, 5% arriba. ¿Y respecto de qué? Digamos, al momento en que nosotros asumimos 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Bueno, evidentemente es mentira, no hay muchas vueltas que darle. Vamos a algunos datos concretos, estos son de un informe de CEPA del mes pasado, con datos hasta diciembre de 2025, caída histórica de la capacidad adquisitiva real de las jubilaciones en 2 años, 27,4% menos. Y esto sin contar que además tienen que hacerse cargo de medicamentos que antes no pagaban, de que los servicios están más caros, de que el transporte está más caro, de que la comida también lo está. Vamos a la siguiente placa que muestra la trampa del bono congelado, ¿sí? Un monto fijado desde marzo del 24 en 70.000 pesos, que si estuviera ajustado por inflación, hoy debería ser de 177.485, casi media jubilación mínima. Y eso, siempre según estos datos de CEPA, significa que cada mes que va a buscar sus haberes a su cuenta, el jubilado se encuentra con 200 lucas menos de las que tendría que tener si se hubiera aplicado, obviamente, la actualización del bono y si no se le hubiera robado ese ajuste que se hizo entre las dos fórmulas que se comieron en el medio unos meses, que fueron los meses de mayor inflación. Cada mes un jubilado pierde 200 lucas por decisiones políticas de este gobierno. Milei dice que están mejor que nunca. Respecto a la pobreza, otra de las mentiras de este gobierno y de este presidente. Jubilaciones eran de 80 y hoy son de 300. Sí, había 30% que era pobre. Usted era un trabajador formal y era pobre. O sea, una cosa verdaderamente nunca vista. Sí. Y los salarios, cuando se fue el kirchnerismo, estaban abajo de $300 y hoy son de $1.000. Las jubilaciones eran de 80. Y hoy son de... Bueno, mentira, como decía nuevamente. No son de $1.000 hoy los salarios en la Argentina. Miren esta placa que sacó la semana pasada el gobierno de México, obviamente para destacar el crecimiento del salario mínimo en México, una de las políticas centrales del gobierno de López Obrador y ahora de Sheinbaum. Pero si hacemos suma en la parte de abajo de la tabla, vemos que Argentina está anteúltima. Anteúltima. Solamente Nicaragua tiene un salario mínimo más bajo que la Argentina. Un país que en 2015 estaba en el primer lugar de esa tabla. En 2015, en noviembre de 2015, Cristina se va con un salario mínimo más alto que el del resto de la región. Ahora estamos anteúltimos, nos vamos a la B. Estamos por abajo de países como Perú, como El Salvador, como Panamá, como Paraguay, como Honduras, como Bolivia, como Ecuador, como Belice, como Guatemala. Digo, países absolutamente dignos, pero que históricamente han tenido un desarrollo menor al de la Argentina, salarios más bajos que los de la Argentina, una economía mucho más sencilla que la de la Argentina, y que ahora nos pasaron. Pero además, las estadísticas se pueden manipular hasta cierto punto, pero siempre tiene que haber algún tipo de reflejo con la realidad. Uno no puede sacar una estadística absolutamente de contexto. Entonces, explícame, si hay 14 millones de pobres menos, ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué hacen con la plata esos 14 millones de pobres menos? Porque el consumo
no arranca. Supermercados 7,2% abajo. Mayoristas 7,6% abajo. Comercios de barrio 4% abajo. 6% abajo alimentos y bebidas. Estos son los últimos datos de Sentia y de CAME. Datos también de primera mano. No arranca obviamente la construcción, no arranca nada, porque no hay 14 millones menos de pobres. Y tampoco llegan las famosas inversiones, que son la zanahoria que pone siempre los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha en la Argentina, para decir, todo va a estar bien cuando lleguen las inversiones y quédense tranquilos que vienen ahora, que vienen porque estoy yo. Vamos al tape 3, si se puede, antes de ver la placa de Clarín, donde Milei avisaba que ahora sí con el RIGI se venía una tormenta de inversiones. Es decir, ¿por qué? Porque hay enormes oportunidades en temas de oil and gas que claramente, respetando los derechos de propiedad, van a aparecer las inversiones. Y de hecho el RIGI ya tiene anuncios por más de 50.000 millones de dólares de inversiones y muchas empresas ya están invirtiendo. Es más, muchas de las empresas ya están colocando deuda por debajo del 8% en dólares y mismo Pampa lo hizo a 5,75. Por lo tanto, prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar. Señor presidente, no se corrobora ni una cosa ni la otra, ni la oleada de dólares que nunca llegó, ni la inversión extranjera que, como veíamos recién en el título de Clarín, pero que replicaron todos los medios, por primera vez desde el año 2003 salieron más capitales de los que entraron. Es un papelón, es una vergüenza. Es algo que, si esto fuera una empresa, a ellos que les gusta tanto comparar el Estado con la empresa, hubieran rajado al CEO y a unos cuantos de segunda y tercera línea si te pasa una cosa así. Acá no, acá premios para todos. La pregunta entonces es, si el Estado sigue achicando sus partidas, es decir, no invierte para reactivar la economía, sea en obra pública, sea en subsidios, tiene 1000 herramientas el gobierno para hacerlo. Ninguna de esas es del apetito de este presidente. Si el mercado interno no genera demanda, porque los sueldos están planchados, porque la gente cada vez gana menos, trabaja, tiene menos trabajo formal, lo reemplaza con un trabajo que le da no solamente menos plata, sino también que le deja menos tiempo para gastar si tuviera plata. Porque claro, alguien que labura 8 o 9 horas por día y después maneja 3 o 4 horas por día, por más que junte para ir al cine con la señora el fin de semana, son las 9 de la noche y te querés ir a dormir, no das más. Este mundo no te deja, no solamente no te deja por el lado del bolsillo, por el lado de la cabeza no te deja ser feliz. Y si a todo eso se le suma un precio del dólar, que como decía Milei, ancla nominal, que no te permite ser competitivo para exportar, bueno, está claro de que el plan es que no crezca la economía, porque si crece la economía vuelve a subir la inflación. ¿Se acuerdan que hablaban de la B corta, de la pipa de Nike? Lo que se ve en los gráficos que vimos antes, en el del EMAE, en el de actividad industrial, en el de inflación, en el de riesgo país se vería algo parecido. Es una raíz cuadrada. Venía un nivel, se pegó un porrazo cuando llegó Milei, rebotó un poquito cuando ajustó las expectativas y quedó planchado de nuevo 1, 2 o 3 escalones más abajo de cómo veníamos. El tema es que ahora se viene un tercer año de ajuste, con lo cual hay que ver si eso no vuelve a derrumbarse o no entra en un nuevo declive, en una nueva caída. Pero pensar esto de esa forma, como una raíz cuadrada, puede servir para hacernos algunas ideas, pero oculta el que para mí es el fenómeno más importante de este modelo económico, que es un modelo con ganadores y con perdedores, no con algunos que ganan más y otros que ganan menos, no a dos velocidades, como le gusta decir a algunos de los economistas que están en las redes y en los canales defendiendo al gobierno. No, 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 un gobierno donde unos ganan los que otros pierden, donde se saca la plata de un bolsillo para llevarla a otro. Por eso se puede hablar, en vez de recuperación en B corta, en vez de recuperación en B o lo que sea, de una economía con forma de K, donde tenés una patita que sube, ganadores, y una patita que cae, donde estamos todos los demás. ¿Quiénes ganan? Bueno, el agro y la minería, hasta ahí,
El agro, por ejemplo, este año está en verde solamente por el rebote estadístico, por tener un buen año de lluvias contra una cosecha de sequía. La minería va a empezar a crecer una vez que maduren las inversiones, que todavía ni llegaron, con lo cual 2, 3, 4 años mínimo. Mientras tanto, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes levantan las estadísticas y hacen que no estemos en recesión, por ejemplo? Porque vieron que estamos 0,1 por arriba. Bueno, todo eso es dibujo porque las finanzas están llevando una ganancia del 40%. Del 40%, no existe. No existe en ningún lugar del mundo un sector que crezca de un año a otro el 40%. Creo que el único caso en este momento debe ser el sector del petróleo en Guyana, pero porque no producían nada y de repente encontraron un flor de pozo y empezaron a sacar. Pero si no, no existe ganar un 40% de un año a otro, y eso es lo que ganaron los amigos de Toto Caputo, de Milei y demás. Y ojo, porque incluso ese 40% incluye toda una parte ilegal. Claro, parece todo blanqueado, ¿no? Obviamente porque son operaciones legales, supuestamente. Si tus acciones crecieron, tus bonos crecieron, hiciste ganancia con eso, parece todo legal. Pero si esas ganancias parten del tráfico de información privilegiada, bueno, ganás más. Por eso se explica que las finanzas ganan el 40% y no, yo qué sé, el 30, el 20, el 15, el 12. Es decir, hay un sistema que está armado para que las finanzas ganen, de nuevo, el 10, el 12, el 15, no lo sé, pero sobre eso además inflan ese número porque hay gente que juega con las cartas marcadas y entonces gana muchísimo más. En ese promedio del 40% tenés gente que debe haber ganado 200%, 500%, 1000%. Porque obvio, si sabés cuándo entrar y cuándo salir, ganas siempre. Es lo que hace Trump, es lo que hacen acá también. Es lo que veíamos el otro día cuando veíamos a la vocera del gobierno de Estados Unidos yéndose de una conferencia de prensa para ganar una apuesta, ¿no? Es todo timba. Pero ¿por qué digo que es el dato más importante políticamente hablando? Y con esto termino y comparto el tema en la mesa para charlarlo con mis compañeros y compañeras. Porque cuando estás con un modelo de ganadores y de perdedores, donde quienes están en el gobierno claramente representan a los ganadores, bueno, ahí me parece que está la llave para resolver todos los problemas de identidad que está teniendo la oposición. ¿A quién hay que representar? Y a todos los que están perdiendo. No es tan difícil. A todos. A los laburantes, a los jubilados, a los comerciantes, a los científicos, a los que dependen del sistema de salud, a los que mandan a sus chicos a la escuela pública, a los que viven en provincias que están quedando atrás, a los que viven en pueblos a los que no se puede llegar por el estado de las rutas. Bueno, a todos los perdedores de este modelo, que son, estoy seguro, más de 45 millones de argentinos. No sé si son 45, 46, 47, 47 y cuarto, pero hay que ir a buscar ahí la representación política. Tenemos un gobierno que gobierna para muy pocos y que tiene muchas ventajas. Bueno, nosotros somos muchos. Esa es nuestra ventaja. Hay que construir poder desde ahí. En un mundo donde cada vez se depende más del poder bruto que tengas, del poder que sepas construir, de los músculos que respalden a tu cerebro. Porque lo estamos viendo en Estados Unidos, porque lo estamos viendo acá, porque lo estamos viendo en todo el mundo. Bueno, nuestra forma de construir poder es ser muchos. Por eso ojo cuando nos tratan de dividir. Por eso ojo con todas las operaciones que tratan de generar divisiones en el campo de los perdedores. Porque esa es la única división que tiene que contar si queremos ponerle un freno a esto que se nos viene encima. Buen día, ¿cómo están compañeros, compañeras? Buen día, Nico, ¿cómo va?